En el cumpleaños de mi madre, a mi hijo y a mí nos pusieron en la carpa adicional que estaba afuera. Cuando pregunté por qué, mi padre dijo, bueno, eres un poco impredecible. Simplemente entré, tomé de la mesa mi sobre con el cheque de $6.000 y dije, tienes razón, y soy lo suficientemente salvaje como para llevarme esto de vuelta. Entonces mi madre salió corriendo y gritó. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi hijo me miró, confundido, con los ojos moviéndose rápidamente entre la triste y pequeña carpa y la casa donde todos los demás se estaban reuniendo. Ni siquiera supo cómo reaccionar. Simplemente se quedó allí, sosteniendo la tarjeta que le hizo a la abuela con la purpurina aún secándose. Le sonreí y le dije que era como un club secreto solo para nosotros dos. Lo hice sonar divertido. Incluso di una pequeña vuelta y dije que nos habían dado la mesa VIP. Fue una improvisación total. Estaba improvisando, tratando de mantener las cosas ligeras, porque eso es lo que haces cuando eres madre y de repente te das cuenta de que tu familia no tiene ni idea de lo que es el respeto. Habíamos conducido 2 horas. Lo había vestido elegantemente. Le había traído a mi madre un cheque de $6.000 en un sobre precioso con una nota de agradecimiento dentro. Incluso añadí una pulsera de mi hijo que decía, abuela, con letritas torcidas. Ya era todo eso y nos metieron afuera, junto a la pila de compost, en una carpa de plástico con 2 sillas y sin comida. Vi a mi padre sirviéndose vino en el patio trasero. Me acerqué a él y le pregunté por qué estábamos allí afuera. No pareció sorprendido, solo ligeramente molesto. Dijo, bueno, eres un poco impredecible. ¿Impredecible? Me quedé allí un segundo. Luego metí la mano en mi bolso y saqué el sobre. Lo sostuve entre nosotros. Tienes razón, dije, y soy lo suficientemente salvaje como para llevarme esto de vuelta. Parpadeó, con los ojos fijos en el sobre. Me di la vuelta y caminé directamente a través de la casa, pasando el pastel, las flores y la familia que aparentemente solo se extendía hasta mi hermano y su esposa. Cogí mi sobre de la mesa de regalos sin dudarlo. Justo cuando llegaba a la puerta principal, escuché la voz de mi madre detrás de mí. Fuerte, llena de pánico. Amanda, ¿qué estás haciendo? No me di la vuelta. Mi hijo ya estaba a mi lado. Abrí la puerta y salí. Ella me siguió, gritándome que estaba siendo ridícula, que era bienvenida dentro, que yo era su favorita. Su favorita. La desesperación en su voz casi me hizo detenerme. Casi. Seguí caminando. Se quedó descalza en la entrada del garaje, con la copa de vino todavía en la mano, gritándonos mientras el resto de los invitados miraban por las ventanas en un silencio atónito. Y así fue como empezó el día. Solo se complicó más a partir de ahí. El viaje a casa se sintió como un túnel, silencioso, tenso. Mi hijo simplemente se sentó allí sosteniendo la pulsera que hizo, sin decir una palabra, como si no quisiera preguntar si habíamos hecho algo malo. No lloré. No grité. Simplemente agarré el volante como si fuera lo único que me impedía desmoronarme allí mismo en la autopista. Intenté hacer que todo pareciera estar bien. Le dije que comeríamos hamburguesas y batidos. Incluso jugamos a las adivinanzas en el autoservicio. Pero la verdad pesaba en el coche, y podía sentir que él se daba cuenta, aunque no supiera cómo llamarlo. Para cuando lo arropé esa noche, tenía 3 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre y algunos mensajes de texto de mi hermano preguntando qué había pasado y por qué mamá estaba llorando en el baño. Los ignoré a todos. Preparé té, me senté en el sofá y saqué el sobre de mi bolso. El mismo sobre que se suponía que debía estar orgullosamente en esa mesa de regalos. Lo abrí de nuevo y me quedé mirando el cheque. $6.000. Había ahorrado durante meses, omitido viajes, omitido ropa nueva, pagado facturas con retraso. Todo porque quería que supiera que le agradecía que hubiera cuidado de mi hijo el otoño pasado, cuando estaba ahogada de trabajo y no podía permitirme una guardería. Era mi forma de dar las gracias, y me metieron en una carpa. A la mañana siguiente, llegó de nuevo el mensaje de mi madre. Por favor, no me castigues así. Tu padre planeó la distribución de los asientos. Luego no sabía dónde querrías sentarte. Ni siquiera sabía que traerías un regalo. Luego la tía Sharon preguntó por el cheque.
Le dije que me lo habías dado. No quería pasar vergüenza. Puedo tenerlo ahora para que esto no empeore. Fue entonces cuando lo sentí, el cambio. No lo sentía. No estaba molesta por haberme herido o avergonzado delante de mi hijo. Estaba molesta porque no recibió el cheque. Le respondí, le mentiste a tu hermana. No es mi problema. Luego bloqueé su número. Esa tarde, escuché un golpe en mi puerta. Miré por la ventana y vi a mi padre de pie allí, con los brazos cruzados, como si esto fuera solo otro sermón que iba a dar. Salí y cerré la puerta detrás de mí, sabiendo ya cómo iría esto. Dijo, ¿de verdad vas a echar a perder tu relación con tu madre por un par de sillas? No dije nada. Se acercó más, como si eso fuera a intimidarme. Dijo que ella estaba llorando. Dijo que la estaba avergonzando. Dijo que esto era típico de mí. Siempre exagerando, siempre necesitando hacer que todo se tratara de mí. Así que no dije nada. Luego dijo, solo dale el cheque para que todos podamos seguir adelante. Me di la vuelta, abrí la puerta y él me siguió adentro. Ese fue el momento en que todo cambió. Mi hijo estaba sentado en el suelo con sus legos. Levantó la vista cuando vio al abuelo, sin saber si sonreír o esconderse. Mi padre continuó, alzando la voz, despotricando sobre el respeto y la familia y lo cansados que estaban de mis crisis. Mi hijo se apretó más contra mí, confundido y un poco asustado. Le dije que fuera a su habitación y me esperara. No discutió. Simplemente se fue en silencio. Luego cerré la puerta entre nosotros y me enfrenté a mi padre. Y le dije todo sobre cómo siempre me habían tratado como si fuera temporal. Como si solo sirviera para una risa o una historia, pero nunca lo suficientemente buena como para ser tomada en serio. Como mi hermano no podía hacer nada malo y yo era el remate del chiste. Como nunca habían intentado entender lo que realmente significaba ser madre soltera. Como no se trataba de unas pocas sillas. Se trataba de toda una vida de ser marginada. No me interrumpió. Por una vez, no intentó discutir. Terminé diciéndole que se fuera. No dudó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo parecido al poder se instalaba en mi pecho. Pero no terminó ahí. Ni de cerca. Empezó de nuevo a la mañana siguiente. Un mensaje de mi madre, esta vez desde un número diferente que no reconocí. Solo quiero hablar. No tenías que echar a tu padre de esa manera. Solo intentaba arreglar las cosas. Por favor, no te quedes con el dinero por algo tan tonto. Tú no eres así. Y luego el verdadero mensaje. Necesitamos el coche el viernes para ir a la cita del médico de papá. ¿Puedes traerlo el jueves? El sedán usado de $11.000 que les compré el verano pasado después de que el suyo viejo finalmente se estropeara. Lo pagué al contado, también el seguro durante los primeros 6 meses, y les dije que era suyo. Sin condiciones. En ese entonces pensé que tal vez ese regalo cambiaría algo, que quizás me verían de manera diferente. Pero ahora lo veía claramente. Las constantes peticiones de ayuda. Yo no era una hija para ellos. Yo era un recurso. Así que le respondí por mensaje, el coche no es vuestro. Está registrado a mi nombre. Pasaré el jueves a recogerlo. Eso desató una tormenta. Mensajes de voz, docenas de ellos. Mi padre gritando, mi madre sollozando, mi hermano metiéndose, diciendo que estaba siendo cruel. Incluso un primo me envió un mensaje para decir que estaba exagerando y que debería pensar en lo duro que habían trabajado nuestros padres. No respondí a nadie. El jueves, conduje hasta allí con mis llaves de repuesto, mi hijo de nuevo en el asiento trasero, esta vez con auriculares. Cuando llegamos a su casa, mi madre ya estaba afuera. Tenía los brazos cruzados como si intentara parecer serena, pero sus ojos estaban hinchados. Se acercó rápidamente mientras yo salía. Por favor, no hagas esto. Necesitamos el coche. Esto es rencoroso, Amanda. Eres mejor que esto. Le dije que no lo era. Intentó bloquear la puerta del conductor, parándose frente a ella como si eso fuera a detenerme. No discutí. No la empujé.
Simplemente me quedé allí esperando hasta que finalmente se movió. Mientras sacaba el coche de la entrada, gritó. Gritó tan fuerte que probablemente los vecinos oyeron cada palabra. Eres una desagradecida. Hicimos todo por ti. Nos estás castigando por nada. Delante de tu hijo, así es como quieres ser. No me inmuté. Ni siquiera la miré. Cuando llegamos a casa, le dije a mi hijo que fuera a jugar a su habitación. Luego me senté e hice una lista. Cada cosa en la que les había ayudado en los últimos 5 años. El dinero, los favores, cuidar a los niños, el préstamo que le había perdonado a mi hermano cuando se olvidó de devolvérmelo. Lo sumé todo. Me quedé mirando el número y tomé una decisión. No más. A partir de ese día, los eliminé por completo. Sin dinero, sin coche, sin trabajo emocional, sin fingir que algo de eso estaba bien. Pero aún no habían terminado. Empezaron a llamar a parientes, tergiversando la historia, diciendo que me había ido de la fiesta furiosa, que le había gritado a mi padre, que había robado el coche por venganza, y ni siquiera me habría enterado si mi tía no me hubiera llamado para decirme, oye, no sé qué está pasando, pero tu madre está diciendo cosas muy extrañas. Ese fue el momento en que la historia dejó de ser solo mía. Otras personas comenzaron a prestar atención, y no todos estaban de su lado. No esperaba que nadie me defendiera. Honestamente, pensé que esto terminaría como siempre. Mamá haciéndose la víctima, todos los demás asintiendo. Yo siendo la difícil que causa escenas. Pero algo cambió esta vez. Empezó con mi tía Carol. Llamó una noche mientras yo lavaba los platos. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Fue directa al grano. Así que tu madre dice que le gritaste a tu padre y les robaste el coche. ¿Es eso cierto? Me reí. No pude evitarlo. Le conté lo que realmente pasó. Sin drama, solo los hechos. La carpa, el comentario, el sobre. Se lo conté todo como si estuviera testificando en un tribunal. Hubo una larga pausa al otro lado. Luego dijo, ¿sabes qué? Bien. Ya era hora de que alguien les parara los pies. Eso fue inesperado. Luego me contó algo que no vi venir. Dijo que mi madre había estado diciendo a la gente que yo había sido emocionalmente inestable durante años. Que le preocupaba mi capacidad para ser madre, que era demasiado sensible y explosiva, y que por eso tenían que tratarme con cuidado. Todo este tiempo, pensé que simplemente eran displicentes, pero estaban socavándome activamente a mis espaldas con nuestra familia. Y no se detuvo ahí. Mi primo Mark me escribió al día siguiente. Dijo que había escuchado lo que realmente sucedió por parte de Carol. Me contó que habían invitado a mis padres a una barbacoa y los habían confrontado. Los habían expuesto delante de todos. Al parecer, mi padre se puso tan nervioso que se fue sin terminar su cerveza. Y ahí fue cuando empezó la represalia. Mi madre me escribió desde otro número. Dijo que estaba poniendo a la gente en su contra, que había envenenado a la familia y que si no paraba, no tendría más remedio que protegerse. No respondí. 2 días después, publicó un largo estado en Facebook, público, sobre hijas narcisistas que castigan a sus padres ancianos y cómo algunas personas simplemente están rotas sin remedio. Sin nombres, por supuesto, pero no fue sutil. Fue la mayor atención que había recibido en una publicación en años. Entonces llegó el verdadero giro. Mi tío, su propio hermano, comentó debajo de la publicación, o tal vez algunos padres necesitan mirarse bien a sí mismos antes de hacerse los mártires. El comentario recibió 30, me gusta. Su publicación ni siquiera llegó a tantos en total. Al final de la semana, la eliminó. Podía sentir que el impulso estaba cambiando. La gente se estaba dando cuenta de lo que yo había vivido durante años. Las mentiras, la manipulación, la forma en que mis padres siempre habían controlado la narrativa. Y me di cuenta de algo. No solo los estaba eliminando de mi vida. Finalmente estaba reclamando la verdad, en voz alta y en público. Y aún no había terminado. Después de esa publicación y sus consecuencias, las cosas se calmaron durante unos días. Creo que pensaron que el silencio me asustaría, que entraría en pánico sin el caos, o tal vez que volvería arrastrándome si esperaban lo suficiente.
No entendieron que el silencio era lo más pacífico que había sentido en años. Luego llegó la carta, una de verdad, enviada por correo en un sobre con la letra de mi madre, como si de repente fuera la digna. La abrí en la cocina mientras mi hijo veía dibujos animados. Tenía 3 páginas, divagantes, desesperadas. Escribió sobre lo dura que había sido su infancia, lo difícil que había sido su matrimonio, lo agotada que estaba tratando de mantener unida a la familia. Dijo que yo no entendía la presión a la que estaba sometida. Luego cambió de tono, lo invirtió a mitad de frase, y comenzó a culparme. Dijo que siempre había sido dramática, que tenía un problema con la autoridad, que prosperaba en el conflicto, que estaba envenenando a mi hijo con mi amargura y que él crecería resentido y roto a menos que corrigiera mi rumbo. Terminaba con una línea que me heló las manos. Te arrepentirás de esto cuando ya no estemos, Amanda. Eso fue todo. Me quedé sentada un minuto mirando la última línea. Luego doblé la carta cuidadosamente, la volví a meter en el sobre y la deslicé en un cajón que no había abierto en meses. Un cajón lleno de facturas viejas, cupones caducados y la última tarjeta del Día de la Madre que me envió, una con un mensaje preescrito y sin nota personal. Y esa noche, tomé otra decisión. Llamé al departamento de vehículos a la mañana siguiente y transferí oficialmente el título del coche a mi nombre. Contacté a mi abogado y redacté un acuerdo formal, cancelando el préstamo informal a mi hermano, con un calendario de pagos e intereses. Incluso quité el nombre de mis padres de mi lista de contactos de emergencia en el trabajo y en la escuela de mi hijo. Luego, les envié un correo electrónico a ambos. Asunto: límites formales de ahora en adelante. Se lo expuse todo. No más dinero, no más visitas, no más contacto a menos que se tratara de mi hijo y su seguridad. No más fingir. 3 horas después, mi padre respondió por correo electrónico. Una frase. ¿Has perdido la cabeza? No respondí. Pero ese no fue el final. Ese fin de semana, mi madre apareció en mi puerta. La vi por la mirilla, de pie allí con una bolsa de galletas y esa extraña sonrisa que usaba cuando actuaba para un público que no existía. Abrí la puerta solo unos centímetros. Empezó de inmediato, dijo que no quería pelear, que solo quería hablar. Que mi padre se había pasado de la raya y que ella no estaba de acuerdo con cómo había ido todo, que echaba de menos a su nieto, que le había traído sus galletas favoritas. Mi hijo estaba en la otra habitación, pero podía sentir cómo intentaba usarlo como una cuerda para volver a entrar. Le dije que ya no íbamos a hacer esto, que si no podía asumir su responsabilidad, entonces no teníamos nada más que decir. Suplicó por orgullo, dijo que estaba arruinando a la familia. Cerré la puerta. Se quedó allí un minuto más antes de irse. Y desde ese momento, supe que no había vuelta atrás. Pensé que eso era todo. La puerta final cerrada. El límite trazado con tanta fuerza que dejó una marca. Pero las cosas aún no habían tocado fondo. No hasta la llamada de la tía Carol, la misma que me había defendido por primera vez. Dijo: Amanda, necesitas saber algo. Y no sonaba enfadada, ni triste, solo tensa. Resulta que mi madre había empezado a difundir algo más grande que las habituales historias para hacer sentir culpable. Le dijo a uno de mis primos que los servicios de protección infantil me estaban investigando, que alguien me había denunciado por gritarle a mi hijo en público, que él parecía tenerme miedo, que yo era inestable. Era una mentira rotunda y cruel. Pero se la contó a la persona equivocada. Mi prima Rachel trabaja en el distrito escolar. Conoce el protocolo. Sabe cómo se documentan estas cosas y no se lo creyó ni por un segundo. Llamó a Carol, y Carol me llamó a mí. Fue surrealista escucharlo expuesto de esa manera. Mi madre había usado a mi hijo como un arma. Ya no podía conseguir el dinero, ni el coche, ni el control sobre mí. Así que fue a por lo único que podía herirme más. Lo único que sabía que era mi vida. Ese fue el momento en que algo se endureció en mí. No lloré. No entré en pánico. Me volví estratégica. Le envié un correo electrónico a Rachel, le di las gracias por informarme y le pedí que escribiera todo lo que había oído, nombres, fechas, qué se dijo, a quién se le dijo. Lo hizo, y rápido. Luego llamé a mi abogado de nuevo. Redactamos una orden de cese y desistimiento. Acoso,
difamación, intento de interferencia con los derechos de custodia. Era impecable, brutal y fue entregada directamente en la puerta de mis padres por correo certificado. Pero aquí es donde todo cambió. En el momento en que llegó la carta, todo se silenció. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Como si alguien finalmente hubiera puesto cinta adhesiva sobre el caos. Hasta que la tía Carol volvió a llamar, riendo. Dijo, no vas a creer lo que acaba de pasar. Resulta que la carta los asustó lo suficiente como para que empezaran a revolverse. Y uno por uno, los parientes comenzaron a aparecer en su puerta, no para apoyarlos, sino para devolverles el favor. El tío Rob sacó el cortacésped familiar de su cobertizo, dijo que solo se lo había prestado, nunca se lo había regalado. La prima Rachel, que los había estado ayudando con las compras de vez en cuando, canceló su cuenta de reparto compartida. La esposa de mi hermano me dijo que mi madre la llamó llorando porque alguien había cancelado su inicio de sesión de Netflix. Y luego vino la gota que colmó el vaso, la iglesia. Le habían estado diciendo a la gente de su pequeña iglesia local que yo estaba distanciada porque me había alejado de Dios y estaba eligiendo un estilo de vida egoísta. Pero al parecer, alguien allí también había oído la mentira de los servicios de protección infantil. Y cuando preguntaron, descubrieron que nada de eso era cierto. La noticia se extendió rápidamente. Mis padres dejaron de ir a los servicios. Mi padre afirmó que estaba enfermo. Mi madre le dijo a alguien que era demasiado emocional, pero yo sabía lo que era. No solo me estaban perdiendo a mí. Estaban perdiendo la imagen que habían construido. Y por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviéndolos. Era libre, y finalmente estaba feliz por ello, sin pedir disculpas. Han pasado 2 meses. Y honestamente, si me hubieras dicho en ese entonces cómo se sentiría esto ahora, no te habría creído. Mi casa está más tranquila. Mi hijo ríe más, duerme mejor. No me había dado cuenta de cuánta tensión habíamos estado acumulando, cuánta energía gastaba preparándome para el próximo chantaje emocional, la siguiente manipulación, el siguiente comentario indirecto destinado a recordarme mi lugar. Hemos construido nuevas rutinas. Panqueques los sábados, caminatas los domingos, noches de cine entre semanas sin teléfonos, sin drama. El otro día me preguntó si la abuela todavía estaba enfadada. Le dije que ya no nos preocuparíamos por el enfado de otras personas. Asintió como si eso tuviera sentido. En cuanto a mis padres, están viviendo en sus propias ruinas. El coche se ha ido, el dinero se ha ido, y por lo que he oído, incluso los amigos de los que solían presumir se han alejado. Resulta que la gente se da cuenta cuando tus historias no cuadran. Ahora se mantienen para sí mismos. Mi hermano todavía los ve, pero es más frío. Ya no me pide que hagamos las paces. Creo que incluso él está empezando a entender la diferencia entre familia y obligación. Mi tía Carol me escribe semanalmente solo para ver cómo estoy. Mi prima Rachel nos invitó a una barbacoa el fin de semana pasado y aparecí sin tener que preocuparme de que alguien hablara a mis espaldas. La mejor parte, no los echo de menos. No echo de menos la actuación, el cálculo constante, el dudar de mí misma cada vez que decía que no o no les daba inmediatamente lo que querían. He aprendido que la paz no viene de arreglar a personas rotas. Viene de elegir no permitir que sigan rompiéndote. Y ahora vivimos libremente, en silencio, más fuertes.